Démosle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor, que nos compartirá la palabra de Dios. Muy buenas tardes. En esa misma actitud vamos a pedir a Dios que se siga manifestando en este lugar. Cierra tus ojos, Padre, te bendecimos. Gracias por este tiempo. Gracias por el día de hoy que nos has permitido llegar hasta acá. Damos la bienvenida, Espíritu Santo, una vez más, pero para que hables ahora a través de tu palabra. Que tu misma palabra sea ese sello en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo siempre en nuestro corazón y en nuestra mente tu palabra. Que podamos tener los antecedentes necesarios para poder describir lo que es estar sentados junto contigo en la Santa Cena. El día de hoy, Espíritu de Dios, toma el control de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Habla a través de mí. Quito todo obstáculo, toda opresión del enemigo, toda preocupación, todo cansancio. Bendigo tu nombre, Señor, por este día y por los días que vienen delante, Señor, para que te manifiestes grandemente en nuestras vidas. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Mateo 26, hermanos, Mateo 26, vamos a darle base a lo que el día de hoy el Señor nos va a mostrar, nos va a enseñar. Es una enseñanza. Y bajo la enseñanza, hermanos, estemos dispuestos para que este quede grabado en nuestro corazón y podamos nosotros poder discernir el propósito de lo que el Señor hizo en la Santa Cena. Mateo 26, versos 17 al 20. ¿Estamos listos? Dice así la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Leamos una vez más este verso 20 juntos. Dice así: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ocupen sus lugares, por favor. Ocupen sus lugares. A partir de aquí, hermanos, tenemos esta enseñanza. Hemos visto y hemos sabido que esto se practica también en otras religiones. Pero lo que el día de hoy nos va a llevar, hermanos, es el por qué hacerlo. El por qué tener que practicar o recordar la mesa del Señor o la Santa Cena. El propósito, hermanos, de esta enseñanza es esa. Pero sobre todo, que la visión de la Santa Cena, hermanos, sea una visión más amplia de la que hemos visto, de la que hemos practicado ya posiblemente. Y que esto nos lleve más allá de lo que sabemos. Posiblemente, escuetamente, tenemos un conocimiento de que tenemos que practicar la Santa Cena, pero muchas veces no tenemos el respaldo o el sustento para decir: se hace por esto, o tiene este propósito, o se hizo por esto. A veces no tenemos con claridad ese propósito, y el día de hoy espero que salgamos de este lugar sabiendo el por qué Jesús se sentó con sus 12 a la mesa. Y por eso el título de esta enseñanza es En su mesa. Es una poderosa remembranza lo que usted y yo hemos practicado cada mes. Lo practicamos cada mes en este lugar, a principio de mes o a final de mes. Y quiero empezar con los antecedentes de la mesa del Señor o la Santa Cena. Y los antecedentes es el siguiente. La Santa Cena
Jesús la instituyó bajo la celebración judía de la Pascua. Ahí tuvo su principio el establecimiento de la Santa Cena. Se llevaba a cabo en ese instante el proceso de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Y muchas veces no sabemos aún lo que significa la Pascua. Déjeme decirle que la Pascua es la celebración de la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo del yugo egipcio. Esa es la Pascua. Y eso es lo que estaban celebrando precisamente Jesús y sus discípulos. Es ahí que Jesús manda a dos de ellos, a Juan y a Pedro, a que preparen en un lugar alto, en un lugar especial, la Pascua. La Pascua era una celebración, hermanos, que todo judío aún en la actualidad celebra. Es la gran fiesta para los judíos. El que Dios a través de Moisés saque de la esclavitud al pueblo hebreo, queda marcada la historia en cada uno de ellos. Los judíos, al hablar de la Pascua, es una celebración, una remembranza poderosa de alegría, porque con mano fuerte, dice la palabra, los sacó de la esclavitud. Por tanto, la Pascua, ese es el significado. Y estaba a punto de celebrarse la Pascua. Por tanto, Jesús manda a sus discípulos: preparen el lugar, ya está dispuesto, sigan a un hombre, este hombre los va a llevar al lugar. Y cuando lleguen a este hombre, pregúntele: el maestro ha destinado tu casa para que celebremos ahí la Pascua. Amados, esta es una celebración especial para los judíos. Pero déjeme decirle que la Santa Cena es establecida precisamente en ese tiempo de alegría, en ese tiempo de remembranza y recordatorio para los judíos. Y para los cristianos, celebrar y conmemorar la Santa Cena, hermanos, es también recordar que Jesucristo nos liberó de la esclavitud y nos dio un paso a la vida eterna. Mira que este es algo que tenemos nosotros que recordar. Este es algo que viene a la par. Los judíos celebraban la libertad del pueblo de la esclavitud de los egipcios, del pueblo hebreo, pero también nosotros a la par celebramos en este día o en estos tiempos la libertad que Jesucristo nos ha dado a usted y a mí. Y nos ha dado algo valioso, que por gracia es dado la vida eterna o la salvación. Por tanto, la Santa Cena, mis hermanos, nos recuerda que no estamos bajo un pacto viejo, sino bajo un pacto nuevo. Y hay más antecedentes sobre la Santa Cena, pero quiero dejarlo hasta aquí, mis hermanos, porque esos antecedentes son importantes para que usted los tenga en cuenta, para que usted también en casa los medite, los analice. Si usted ha leído lo que es el pueblo hebreo sacado de la esclavitud del pueblo egipcio, va usted a poder entender perfectamente el por qué los judíos con alegría lo celebran y lo conmemoran. Eso es algo importante. Y sucedió algo más importante también, que para poder tener ellos una libertad completa, Moisés les dice, de parte de Dios, les dice al pueblo hebreo: en la noche en que va a pasar el espíritu de muerte sobre los egipcios, en donde va a matar a los primogénitos de los egipcios, ustedes maten un cordero, dice, y de la sangre de ese cordero pongan una señal en los dinteles, y esa sangre representa, amados míos, la sangre de Jesucristo. Y esa sangre ya no está puesta en los dinteles de la casa, sino está puesto en nuestro corazón, en nuestra vida misma, la cual da una seña, da un sello de que usted y yo hemos sido liberados por nuestro Señor Jesucristo. Hay tanta similitud, hermanos, con esa celebración, con esa fiesta de la Pascua, con lo que usted y yo vamos a celebrar el día de hoy. Esto es algo importante. Y estos son antecedentes, mis hermanos, que todo cristiano debe de atender y debe de poder llevar a cabo en la práctica con claridad de lo que usted y yo vamos a hacer el día de hoy. Lo que usted y yo hacemos
y vamos a hacer el día de hoy no es un rito religioso, no es simple y sencillamente una costumbre, una tradición. Dice la palabra que esta es una conmemoración y lo vamos a ver enseguida. Pero sobre todo el precio y el valor que usted y yo debemos de darle, el respeto, la honra que le debemos de dar cuando usted y yo conmemoramos la mesa del Señor o la Santa Cena. Por tanto, ahí están los antecedentes y hay más, le digo, hay más. Pero quiero empezar a darle la enseñanza al día de hoy de lo que sucede en este momento que usted y yo nos sentamos en su mesa. No es cualquier mesa, déjeme decirle. Esta es una mesa especial. Así como Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y preparen la Pascua, preparen la mesa. Es porque era una mesa especial. Y el que usted y yo veamos una mesa como cualquier otra, déjeme decirle que no es una mesa cualquiera, es una mesa especial, porque Jesús está sentado con nosotros. Y eso lo hace un distintivo, mis amados. No es cualquier mesa, en cualquier lugar, en cualquier casa. Específicamente nuestro Señor Jesucristo manda a 2 discípulos hacia una casa en especial, donde Él ya sabía, el dueño de la casa sabía que iba a pernoctar en ese momento, en esa noche, nuestro Señor Jesucristo, e iba a celebrar la Pascua junto con sus discípulos. Por tanto, esa casa era una casa de bendición. Por tanto, esa mesa no era una mesa cualquiera, sino era una mesa donde iba a estar sentado el Hijo de Dios con sus discípulos. Y usted y yo emulamos lo mismo, sentados a la mesa con Jesús. Y el día de hoy, mis amados, vamos a ver 3 puntos importantes, 3 nada más. Y repito, me quedo corto con lo que el Señor nos da la visión, nos da apertura sobre lo que consiste y significa y acontece en la mesa de Jesús, así como los antecedentes. Pero en su mesa, punto número 1, se hace una restauración continua. Fíjese lo que acontece en la mesa. Por eso insisto y voy a ser repetitivo en decirle que no es una mesa cualquiera y no son elementos cualquiera, cualquier alimento. Son elementos esenciales que tienen un significado. Lo que está puesto en la mesa tiene un simbolismo, tiene un significado poderoso. La representación de esos elementos, amados, no es cualquier cosa. Son elementos consagrados que tienen una representación. Por tanto, usted y yo estamos sentados en esa mesa ya. Pero acontece algo importante que debemos de tener presente, mis amados. Se hace una restauración continua de tu vida y de mi vida. Dice la palabra en Primera de Corintios, en la primera carta a los Corintios 11, 27 al 32. Fíjese lo que sucede. Ahí el apóstol Pablo, en medio de la iglesia de Corinto, les da esta muestra de enseñanza de cómo tienen que compartir ellos los elementos o los alimentos en la Santa Cena o en la mesa del Señor. Él les da una serie de requisitos en donde usted y yo tenemos que entrar ahí. Y el día de hoy, mis amados, y cada vez que celebremos la mesa del Señor, usted y yo tenemos que estar abiertos a este requisito tan importante para poder participar en la mesa del Señor. Dice así la primera carta a los Corintios 11, 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Está hablando de cualquiera de los elementos que nos sentemos a la mesa del Señor. Cualquiera de nosotros tiene apertura. Y la palabra de Dios es tan hermosa que nos da apertura, dice la palabra, a cualquiera de nosotros. Pero cualquiera de nosotros debe de tener el entendimiento, amados, de que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, el cual nos hace distintos de las demás personas. Pero cualquiera puede participar, claro que sí, pero ese cualquiera tiene que estar atento a los requisitos tan indispensables para poder participar de la mesa. Atentos, porque llegará el momento en que el enemigo tocará tu mente y tu corazón y tú empiezas a participar de la mesa del Señor indignamente.
inmoralmente, dice la palabra, no dispuesto el corazón y tu mente, con una vida, amados, ordinaria o inmunda. Déjeme decirlo hasta allá. Tenemos que estar atentos en revisar cómo está nuestra vida en este instante, en este momento, porque el día de hoy posiblemente hayamos pecado delante de Dios, y eso nos hace indignos de participar en la mesa del Señor. Cualquiera de nosotros como padres sabemos perfectamente que cuando nuestros hijos nos desobedecen antes de sentarse a la mesa con nosotros, ¿cómo está la actitud del hijo? Está avergonzado, está chiviado, dicen en mi tierra, no está chiviado. ¿Por qué? Porque le respondió a papá. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que no cumplió con las labores del día, que no cumplió con lo que papá y mamá le dijo que hiciese. Él mismo se siente mal el que pueda llegar a la mesa y pueda comer con gratitud, con honra, los alimentos de la mesa. ¿Sí es así o no? Cuando no hemos sentido que nos hemos ganado el alimento que está en la mesa, como que no nos sentimos dignos, ¿verdad? Pues la palabra de Dios nos habla también al respecto de esto. Dice la palabra que cualquiera de los que se sienten a la mesa, pero hicieron algo no digno delante del Padre, fíjese lo que dice, versículo 28. Dice, por tanto, pruébese, ¿qué dice? Cada uno a sí mismo. Dice que hermoso para poder participar sentado en la mesa de Jesús. El Señor nos da la oportunidad de probarnos. Este término de probarnos quiere decir que usted y yo tenemos el tiempo necesario para poder revisar nuestra vida de ese día o días pasados. Que el Señor nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él y decirle: Señor, perdóname, no soy digno de sentarme a tu mesa. Por tanto te pido que me perdones. Me pongo de acuerdo contigo, me pongo en orden contigo. Te pido perdón. Quiero ser obediente. Ayúdame a ser obediente. Que salga de nosotros una actitud responsable delante de Él para poder ser digno de sentarnos con Él. Y nos da la oportunidad, mi amado. Si el día de hoy usted o yo en algún momento, en algún instante del día, de la tarde, de la mañana, cometimos algo ilícito, algo que en ese instante nos está redarguyendo en nuestro corazón, déjame decirte, tenemos oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Mire, la palabra de Dios nos dice, a través de la carta de Juan, dice: hijitos, si alguno de nosotros hubiese pecado, ¿qué dice la palabra? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ah, qué hermoso. Ay, qué hermosa presencia se está sintiendo, mi amado. Porque es su palabra. Porque nos da la oportunidad de ponernos a cuentas. Porque llegará el momento en que el Señor Él mismo nos va a juzgar. Pero en vida nos está dando la oportunidad. Cuando ya la gente muere, ya no hay oportunidad. Ahora en vida tenemos la oportunidad. Por eso se abre este momento y este espacio, este lugar, para poder ponernos a cuentas con Él y decirle: Señor, perdóname. Yo sé que la regué, ¿verdad? Como tú quieras decirle con tus propias palabras. Yo sé que te fallé, pero tu amor es tan grande y tu misericordia es tan grande que yo me apropio y me ubico debajo de tu cobertura de misericordia y de gracia. Tenemos esa oportunidad. Y antes de participar en la mesa, usted y yo tenemos la oportunidad de decirle: Señor, perdóname. Quiero ser diferente. Quiero comprometerme. Quiero responsabilizarme de mis actos de manera consciente. Todavía muchos de nosotros decimos: es que estoy haciendo las cosas inconscientemente. Pero déjame decirte que al momento de tener conocimiento de lo que es lo bueno y lo malo, usted y yo estamos haciendo ya las cosas de manera consciente. Por eso nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él.
Porque si lo hiciésemos de manera inconsciente, no estaríamos nosotros, amados, hablando sobre el perdón de Jesucristo, sobre tus pecados, sobre mis pecados. Estaría rebasado. Pero que lo hacemos todo de manera consciente, que Él nos da la oportunidad de decir: ponte a cuentas conmigo. Cuando participes de la mesa, dice: pruébate a ti mismo. Y dice la palabra: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Se da cuenta que antes de participar en su mesa, antes de sentarnos a su mesa, el Señor nos está pidiendo: pruébate antes de que te sientes. Porque al momento de sentarte, si no vienes de manera consciente a decir que pecaste, que fallaste, que cometiste errores, ¿sí?, va a acontecer algo que el Señor nos advierte. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, escuche bien, esta es una advertencia. Por eso esta palabra es de enseñanza. Porque antes, amados, posiblemente usted haya dicho: no sabía. Y tiene razón. Pero el asunto está que usted ya en ese instante, si no sabía que era importante antes probarnos, antes examinarnos y pedir perdón, ¿sí?, si no estuviésemos tocando este punto, usted estaría caminando todavía bajo la ignorancia de la palabra. Pero el día de hoy, esta enseñanza tiene que ser tomada muy en cuenta. Dice: porque el que come y bebe indignamente, quien no está en esa capacidad o en esa capacitación de sentarse dignamente y de saber el propósito y de saber el valor de lo que es sentarse con Jesús en su mesa, quien no conoce, hermanos, es quien no sabe. Y quien no sabe está propenso a estar cometiendo error tras error. Pero la palabra de Dios es sabia. Usted y yo estamos conociendo que no debemos de sentarnos indignamente bajo pecado en la mesa del Señor. Dice: y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. Por lo cual, vea el resultado de lo que es el sentarse sin explorar todavía nuestro corazón y ponernos a cuentas con Él. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, ¿qué dice la palabra?, duermen, están muertos. Versículo 31: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice la palabra? Mas siendo juzgados, si es que nos sentamos, no examinamos nuestro corazón, no probamos nuestro corazón y nos sentamos indignamente, hermanos, ahora dice la palabra: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Qué importante, hermanos. Y esto no nos debe de meter miedo en decir: no, yo no participo entonces, porque esa es una decisión inmadura. Si tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios, ¿por qué no hacerlo y participar? Es cierto, esto nos conlleva una responsabilidad y un compromiso. Pero si usted está aquí, es porque usted está anhelando tener un compromiso y una responsabilidad con Dios, ¿o no es así? A no ser que alguien diga: pastor, pues yo vine de casualidad, ¿no? Como que yo no quería estar aquí. Bueno, pero yo creo que estamos aquí y tenemos que participar. Amados, esta es una bendición. Segundo punto. Punto número 2. En su mesa se revela, así es que anote por favor, en su mesa se revela nuestra posición
de discípulos e hijos. Repito, el estar sentados en la mesa, ya probando nuestro corazón, ya poniéndonos a cuentas con Él, ahora nos sentamos con Él y lo que acontece en la mesa es que el mismo Señor Jesús te revela a ti y a mí la posición que tenemos delante de Dios. Y la posición que tenemos delante de Él es de ser discípulos e hijos de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11 al 13. Fíjese qué importante. Hemos predicado tanto también sobre lo que acontece en la mesa. Y esto también tiene que suceder en la casa. Usted y yo tenemos un lugar donde comer, ¿sí? No come en el suelo, ¿verdad? No come en la sala, ¿verdad que no? Tenemos un lugar especial, a lo mejor muy sencillo, una mesita, una silla, 2 sillas, 3, no sé. Tenemos un comedor, tenemos algo dispuesto para comer nuestros alimentos. Déjeme decirle que cuando nos hemos sentado a la mesa, espero que así sea, ya hemos abordado también algunos aspectos y algunos temas con respecto a la mesa. Y aquí algunos a lo mejor están comiendo solos. Usted a lo mejor diga, pastor, pues yo, pues a lo mejor por los horarios no concuerdan, no se coordinan y pues yo como solo. Pero eso es una pena, porque lo idóneo es que usted, como padre y como madre, como hermanos, como familia, lo idóneo es que nos sentemos todos juntos a la mesa. Porque si no es así, estamos, hermanos, dejando de lado algo importante y de valor, porque suceden tantas cosas en la mesa y hemos predicado que en la mesa se solucionan problemas. ¿Es así? En la mesa podemos intercambiar ideas, opiniones, propuestas. En la mesa podemos escuchar, podemos platicar. En la mesa podemos proponer muchas cosas. En la mesa podemos enseñar el proyecto de vida que tenemos. Bueno, suceden tantas cosas en la mesa, aunque nos hemos dado cuenta que muchos de nosotros que estamos sentados a la mesa no estamos acostumbrados a platicar o a dialogar, y muchos estamos sentados a la mesa en silencio, sin platicar, y esto es lamentable. En la mesa podemos platicar, bueno, con cuidado, ¿verdad? No se vaya a atragantar, pero debemos de tener cuidado porque ese es un momento tan especial. El tiempo de la comida, el tiempo del desayuno, el tiempo de la cena. Si usted tiene la oportunidad y la bendición de sentarse con su familia en esas horas, hermanos, aprovéchenlo. Porque a través del diálogo usted conoce las intenciones de su hijo, los propósitos de su hijo, lo que está pasando su hijo y lo que está pasando el esposo, lo que está pasando la esposa. ¿Sí me están escuchando? Y cuando nosotros nos sentamos a la mesa con Jesús, Él ya sabe lo que usted y yo estamos pasando. Ah, qué hermoso. Porque sentados a la mesa, Jesús sabía perfectamente, dice, Jesús sabía perfectamente quién lo iba a entregar. Sentado Jesús con los 12 discípulos, les dijo: alguno de los que están aquí sentados conmigo, alguno de ustedes me va a entregar. ¿Se da cuenta el contexto? El respaldo de lo que le digo, que en la mesa suceden tantas cosas, que en la mesa el Señor nos revela muchas cosas, que el Señor sabe las intenciones de su corazón, que el Señor sabe el propósito de su vida, el Señor sabe lo que usted está pensando, el Señor sabe lo que le está preocupando, Él lo sabe. O sea que a Él no se le escapa. A nosotros como padres posiblemente los hijos nos lleguen a engañar, pero el Señor no. Pero aún algunos padres sabemos que se nos quedan viendo
Y cuando estamos callados comiendo, papá dice: ¿qué tienes? Así, ¿verdad? La pregunta clásica de papá o de mamá cuando ven al hijo preocupado, serio, cabizbajo: ¿qué tienes? ¿O no? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te pasó? Pues ¿qué cree? Jesús también le está preguntando: ¿qué tienes? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te pasa? ¿Se da cuenta? Usted y yo cuando venimos y ya estamos sentados, déjeme decirle, ya estamos sentados con Él a la mesa. Y aún yo puedo percibir desde aquí a algunos de ustedes que vienen preocupados por algo, o vienen cansados. Bueno, eso ya no tengo que discernirlo, porque algunos ya están como que cabeceando, y algunos como que están cerrando los ojos. No es que estén orando ni meditando, sino porque vienen cansados. Pero cuando nos sentamos a la mesa, papá sabe qué es lo que nos preocupa, qué nos duele. En la mesa se revela nuestra posición de discípulos e hijos. Dice Juan 1, 11 al 13: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos, fíjese, esta oportunidad y este verso tenemos que aprendernos de memoria, porque este versículo nos dio a usted y a mí la oportunidad que como pueblo gentil pudiésemos entrar. Yo me pregunto, si los judíos hubieran abrazado el evangelio de Jesucristo, si los judíos, el pueblo hebreo, hubiese distinguido y hubiese discernido que era el Hijo de Dios y le hubiesen seguido, déjeme decirle que usted y yo no tendríamos oportunidad de la salvación y la vida eterna, perdón de pecados. No tendríamos la oportunidad. Pero algo hermoso sucedió para nosotros, no tanto para el pueblo hebreo, el pueblo judío, sino para usted y para mí. ¿De acuerdo? La oportunidad del pueblo judío, el no reconocer a Jesús y sentarse a su mesa, a usted y a mí me dio la oportunidad de poder sentarnos con libertad y con familiaridad, de sentarnos a la mesa. Ah, qué hermoso. Y dice la palabra: mas a todos, repita conmigo, mas a todos los que le recibieron. ¿Usted ya le recibió? ¿Habrá alguien aquí en la iglesia que no haya recibido a Jesús como su Salvador? ¿Sí? ¿Quién dijo amén? ¿Habrá alguien que no le escuchen? ¿Habrá alguien que no le haya recibido a Jesús como su Salvador? ¿Todos hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador? ¿Estamos conscientes? Porque eso le da a usted, a mí, a usted el derecho de lo que sigue. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio la potestad, les dio el derecho de ¿qué? Ah, qué hermoso. Usted y yo somos hijos de Dios, y usted y yo tenemos el derecho de sentarnos a su mesa. Si hay una voz en tu oído diciéndote: ah, no, acuérdate, hoy dijiste unas palabrotas, acuérdate, el día de hoy por ahí hiciste algo que no fue conveniente. Si escuchas esa voz, déjame decirte que el Señor nos habló primero para decirte: exploremos nuestro corazón, probémonos a cada uno a sí mismo, ¿sí? Para ponernos a cuentas con Dios. Tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque luego hay por ahí personas que no, yo no, como ya sucedió. Había dos personitas ahí que dijeron: no, yo no participo. Yo no sé, pero ¿por qué? Y había por ahí un enojo. ¿Y qué cree? Para eso es la mesa, para dirimir
los problemas en este lugar para dar una solución, pues, al sentarnos a la mesa. Yo sé que cuando nos enojamos como hermanos ahí en la familia, a veces se enojan, que son los que más seguido se enojan. O cuando el papá, ¿verdad?, les da su tunda y el hijo viene enojado. En la mesa es la oportunidad para arreglar los asuntos. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos esa oportunidad, tenemos que aprovecharla. Somos hijos y a veces la palabra nos ha dado una exhortada y una regañada que a veces nos enojamos. Y algunos, desde cuando se está dando aquí la palabra o la enseñanza, algunos ya están enojados. Ya vino mi esposa a contarle al pastor. No te preocupes. Nadie nos dice. El que nos sopla es el Espíritu de Dios. Él sí sabe. Y si sabe y lo está diciendo el pastor o la pastora o alguien que está predicando aquí la palabra y te está pegando en el corazón, se te está descubriendo tu vida, tienes que darle gracias a Dios. Porque en ese momento Él te está pidiendo, ponte a cuentas conmigo. Ponte a cuentas conmigo. Que no haya ningún obstáculo para que el enemigo te diga, no pases, no debes, no puedes, relégate, apártate. Esto no es para ti. No. Es para todos los hijos de Dios y para todos sus discípulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que ya cambia la actitud de decir, ahora sí voy a pasar, y voy a tomar los elementos y voy a participar? Porque Él me está dando la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Vamos bien hasta acá. ¿Sí? ¿Está contento? ¿O nada más yo? También, ¿verdad? Dice la palabra, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no somos engendrados de sangre, dice la palabra, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿cuál es la voluntad? Es la voluntad de Dios. Él nos ha engendrado y hemos tenido un nacimiento espiritual, que es lo más importante. Gálatas 4-7. Capítulo 4, versículo 7. Gálatas 4. Qué hermoso, vea eso. Léalo conmigo, por favor. Allá en Tehuacán, léalo por favor también en voz alta. Participe, Tehuacán. Dice así: así que ya no eres, lo decimos de manera personal, ¿sí? Porque así como que lo estás leyendo, se lo estás leyendo al de junto, ¿va? Pero tenemos que aprender a que la palabra la tenemos que hacer propia y tenemos que leerla de manera personalizada. Por tanto, lo leeríamos así: así que ya no soy, a ver otra vez, así que ya no soy, sino ahora soy. Qué diferente se escuchó, ¿verdad? Porque cuando no somos hijos y entramos a un lugar y nos invitan a comer, ¿qué decimos? Ya comí, ¿no? No, ¿cómo creen? No se moleste. ¿Qué otra excusa podemos decir? No tengo hambre, no quiero molestar, ¿sí? Porque no nos sentimos parte de la familia. Pero cuando somos parte de la familia, nosotros mismos buscamos sentarnos a la mesa. Esto es hermoso. Tenemos que quitar, hermanos, todo aquello que el enemigo trata de obstruir, en el cual tú y yo, escúchalo bien, no nos sintamos parte de la familia. Ese es el propósito de Satanás. Por tanto, dice la palabra, así que ya no soy esclavo, sino ahora soy hijo. Y si hijo, también, ¿qué dice? Heredero de Dios por medio de Cristo. Esto es hermoso, porque dice la palabra que el siervo no sabe las cosas del patrón, las cosas del padre, pero el hijo sí.
Y usted y yo somos hijos. ¿Habrá alguien que se sienta todavía esclavo? Para orar por él, para orar por ella y declarar que somos hijos y que el Espíritu de Dios nos convenza a que usted y yo tenemos una herencia, y esa herencia es de Dios a través de Jesucristo. Ahora, hablando de herencia, tercer punto, en su mesa, número 3, nos impulsa a anunciar los beneficios de su muerte hasta que Él venga. Lo repito, en su mesa, tercero, nos impulsa a anunciar los beneficios de su muerte hasta que Él venga. ¿Cuántos beneficios logró Jesús en la cruz del Calvario? Diga muchos. Diga muchos. Pero a veces nosotros decimos muchos, porque a veces no los conocemos. Y hay muchos beneficios. Y el día de hoy, el contexto y la visión de sentarnos a la mesa tiene que cambiar. No es cualquier cosa, sino es la mesa de Jesús. Es la mesa del Señor. Él se sienta con nosotros y déjeme decirle, Él nos sigue sirviendo. Y esto es algo importante que tenemos nosotros que valorar. Y la visión, hermanos, de venir y tomar los elementos para estar con Él, en comunión con Él, en su mesa, tiene que ser con mucho respeto y con mucha honra. Porque en la mesa, hermanos, aprendemos lo siguiente. Isaías 53, y con eso voy a terminar. Isaías 53, verso 4 al 6, y después leemos el verso 11 del mismo capítulo 53. Isaías 53, versículos 4 al 6. ¿Está conmigo? Dice la palabra: ciertamente Él, Jesús, llevó, ¿qué dice? Nuestras enfermedades. Atentos, atentos mis hermanos. Fíjense lo que está sucediendo en este momento al estar sentados con Él, al estar sentados aquí en su mesa. Hoy es una mesa hermosa. Gracias, Andy. Yo sé que el Señor te está diciendo a ti gracias, ¿eh? Está hermoso. Oiga ahí. Le digo, ¿cómo está nuestra mesa en casa? Yo no le digo cómo está, ¿eh? Tengo el vidrio roto. Ay. Pero esto me hace a mí, hermanos, en repararlo. Hay mesas rotas, hay mesas divididas, hay mesas silenciosas, hay mesas viejas. Ay, Señor, esto tiene un simbolismo. Lo que el Espíritu de Dios me está poniendo tiene un simbolismo, y tenemos que repararlas. Porque si usted y yo reconocemos que es de vital importancia la mesa del Señor, ¿sabe qué? Tenemos que llevar a Jesús a su mesa y a mi mesa. ¿Lo quiere llevar a su casa? ¿Lo quiere invitar a su mesa? ¿Hace cuántos años nos pasamos una Navidad? ¿Fue Navidad? Un año nuevo, Navidad. Nos pasamos una Navidad mi esposa y yo solos. No había hijos, no había nietos, no había nada. Era una casa solitaria, sin ruidos, en silencio. ¿Y sabe qué?
nosotros invitamos a Jesús a cenar. Uy. Y fue maravilloso. Fue una cena hermosa porque estaba adornada la mesa. Y le servimos a Él. Le pusimos su plato también. Y Él estuvo con nosotros. Lo pudimos sentir ambos. Estuvo en nuestra mesa. Y no nos sentimos solos. La pregunta es, hermano, ¿usted podría invitar a Jesús a su mesa? Pero hay mesas que no son todavía gratas para Él. ¿Estamos de acuerdo? Porque en medio de la casa hay división, hay peleas, hay discusión, hay descontento, hay desconfianza, posiblemente entre los mismos elementos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Arreglarlos? ¿O que sigan igual? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Usted invitaría a Jesús cuando su mesa es un relajo? ¿Cuando su mesa es un desorden? ¿Que en su mesa haya ropa? ¿Estén los tenis del niño ahí? ¿Ah? ¿Verdad que no? Cuando llega un invitado, lo mínimo que usted y yo podemos hacer es arreglar nuestra mesa, nuestra casa, barrerla, ¿no? Cuando menos. ¿Podríamos hacer eso el día de hoy? Lo estoy sintiendo en mi corazón, en mi espíritu. Que no únicamente nos quedemos con esto acá, sino que también lo llevemos a la casa y lo podamos invitar. ¿Podríamos hacerlo? Lo vamos a hacer al final. Por tanto, dice la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Atento a los beneficios de Jesucristo. Él ya pagó el precio de la enfermedad. Dice, y sufrió nuestros, ¿qué? Nuestros dolores, fíjese bien. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué bendición! ¡Qué beneficio! ¿Habrá alguien que venga en ese estado de dolor, de enfermedad, de descontento, de debilidad? ¿Vendrá alguien así? Porque déjeme decirle, me baso esta palabra, porque usted y yo nos estamos sentando a su mesa. Si alguien viene con dolor, con enfermedad, déjeme decirle esto: usted se sienta, pero usted no se va a levantar como se sentó. Usted viene con una necesidad, usted se va a levantar de su mesa, pero va a ser satisfecho en su necesidad. No lo creyeron, ¿verdad? Y esto es hablar de fe. Aquí nos costó un poquito de trabajo decir amén, ¿eh? Pero déjame seguirle leyendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ajá. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Ay, Dios. Vuelvo a preguntar: ¿habrá alguien debilitado, necesitado, enfermo, con dolor? ¿Alguien viene enojado? No, esta palabra no es para Casa de Dios, mi casa. Ha de ser para los hermanos de Tehuacán. Hermanos de Tehuacán, ¿vendrá alguno de ustedes enojado, enfermo, con dolor, debilitado? Déjame decirte que estás sentado a la mesa, y cuando te levantes no vas a ser el mismo que cuando te sentaste. Te vas a levantar y vas a ser sanado.
Si no hay fe, vas a ser levantado en fe. Si vienes debilitado físicamente, emocionalmente y espiritualmente, déjame decirte que cuando te levantes, vas a levantarte fortalecido. Porque esta palabra no fue para ninguno de ustedes, ¿verdad? Yo creo que sí. En algún momento lo necesitamos. Versículo 11, póngase de pie, por favor. Versículo 11. Qué hermoso. Verso 11, leámoslo junto. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Qué hermoso. Qué hermoso. Yo aquí dejo esta enseñanza porque el día de mañana yo creo que va a ser más precisa la palabra. Pero hermanos, hay muchos beneficios que podemos encontrar cuando nos sentamos a la mesa de Jesús. Muchos, muchos. Y ahí, hermanos, me toca a mí decirle todos estos beneficios a través de la palabra. El problema, el asunto, es que usted lo crea o no lo crea. Aquí es donde empieza, amados, aquí empieza la resistencia en tu mente. Aquí es donde nosotros podemos percibir si hay fe o no lo hay. Pero déjame decirle que todo esto que estamos hablando, todo esto es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Porque podrás venir con enfermedad, con dolor, con necesidad, poder sentarte. ¿No lo crees? Te vas a levantar igual. Cuando el Señor te está ofreciendo sentarte en un lugar de privilegio y levantarte con las bendiciones. Lo que se coloca en las mesas cristianas siempre es un alimento que va a satisfacer tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Nunca una mesa cristiana se va a colocar aquí chatarra y media. La chatarra es para la sala, ¿no? Para los sillones. Pero cuando es en la mesa, se van a colocar siempre delicias, alimentos que nunca van a perder su valor y su propósito. Lo que Jesús pone siempre a nuestra mesa, siempre van a ser beneficios y bendición del cielo para tu vida y para mi vida. Hasta aquí lo dejo. Ahora cierra tus ojos. Cierren sus ojos. Yo espero, amado, amada, que la visión y el concepto de la Santa Cena cambie nuestra perspectiva, cambie nuestro enfoque. No es cualquier cosa sentarnos con Jesús a la mesa. Es un privilegio. Y el privilegio es porque tú y yo somos hijos de Él y somos discípulos de Jesucristo. Por eso Él nos llama a la mesa. Pero en la mesa acontecen muchas cosas y una de ellas es esta: que nuestro Señor Jesucristo nos dice todos los beneficios de sentarnos con Él. Aunque yo puedo percibir que muchos de los que estamos aquí presentes aún no están en la condición de poder aceptar sentarse a la mesa de Jesús. Pero yo te digo, mi hermano, hoy pongámonos a cuentas con Él. Mis hermanos que nos ven a través de esa plataforma, lo mismo les digo: pongámonos a cuentas con Él. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, porque hemos fallado, de una u otra manera fallamos, y de manera consciente
Perdónanos. No queremos sentarnos avergonzados, porque aún si nosotros nos sentamos a la mesa, cuando estamos cometiendo pecado o una falta, hay consecuencias. Pero eres amoroso, que nos das la oportunidad de ponernos en orden contigo. Por tanto, Jesús, perdónanos. Perdónanos. No queremos que a la mesa haya un Judas, porque allí aún él se sentó. Sin embargo, fue el hijo, dice, de perdición. Y dice la palabra que Jesús se refirió a él y le dijo: hey, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y dice la palabra que Judas salió en ese momento para entregarlo. Pero el día de hoy, por el amor y la misericordia y la gracia de Jesucristo, aquí no hay ningún Judas. Somos hijos de Dios, del cual hemos sido perdonados. Ya no viene la ley sobre nosotros, porque la ley decía: la paga del pecado era la muerte. Y también decía que toda alma que pecare, esa morirá. Esa era la condenación sobre nosotros. Pero ahora tenemos oportunidad en Jesucristo de poder sentarnos a la mesa y poder disfrutar de todos los alimentos que tú pongas delante de nosotros. Y te damos gracias, Dios, por ponernos a cuentas contigo. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Y todo pecado que es confesado, dice la palabra que debemos de confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Y ese es el propósito, Señor, de sentarnos a la mesa. Buscar tu perdón, buscar tu amor y alejarnos del pecado. Señor, te damos gracias, porque ahora vamos a empezar a ministrar, Señor, la mesa del Señor en tu presencia y en medio, Señor, de tu palabra. Te bendecimos y te damos a ti toda gloria y toda honra, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Vamos a pedir a los servidores que empiecen a repartir, mis hermanos, los elementos para poder ministrar la mesa del Señor, sabiendo, mi amado, que la visión que ahora tenemos de la mesa es diferente. ¿Habrá cambiado en algo, hermanos? El poder ver ahora esta remembranza de manera diferente. ¿Habrá servido su palabra, hermanos, para que podamos ver de manera diferente lo que es el participar en la mesa del Señor? Okay. Ahora le podemos dar sentido a lo que acontece en este momento. Yo creo que esto se va a completar. Yo espero que mañana se complete también lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero esta es una remembranza de su sacrificio. Lo que aconteció en la Pascua, lo que acontece en la tradición, en las fiestas de la Pascua, es eso. Los judíos se reúnen en familia, matan al cordero. Ellos celebran así la Pascua. Pero ahora nosotros como hijos de Dios, como pueblo cristiano, no lo llevamos a cabo así.
Porque dijo la palabra, un solo sacrificio. Y el sacrificio ya fue hecho. El Cordero es Jesucristo. Él murió, fue sacrificado en una cruz para remisión de nuestros pecados. ¿De acuerdo? Por tanto, eso es lo que nosotros ahora celebramos. No celebramos la Pascua los cristianos. Celebramos la mesa del Señor, la Santa Cena. Y celebramos y recordamos lo que es el sacrificio de Jesús. Pero el día domingo, escuche bien, se completa todo el panorama con la resurrección de Jesucristo. Y eso es hermoso. Pero esa es una parte, hermanos, del por qué celebramos como pueblo cristiano, por qué celebramos nosotros la Santa Cena o la mesa del Señor. Había más antecedentes, muchos más antecedentes. Y muchos aspectos más que acontecen en la mesa, fueron únicamente algunas. Pero hermanos, yo espero, como pastor de Casa de Dios, mi casa, que la visión ahora sea diferente. Que podamos entender lo que significa cada uno de estos elementos también. ¿Estamos listos? Por ahí díganme, servidores, ¿estamos listos? ¿Ya repartieron todo? Si faltaron algunos, apúrenle. Apúrenle. Me indican cuando estemos listos para empezar a ministrar. ¿Están contentos? ¿Verdad que sí? Habrá momentos en que el Señor nos revela su sacrificio, el dolor que Él sufrió, como nos lo ha revelado. Como nos ha revelado, en el que todos tenemos que participar. Todos tenemos que participar, porque esta es una oportunidad. Escuchen bien, es una oportunidad de un cambio de vida, pero tenemos que ser responsables. ¿Estamos listos? Dice así la palabra. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. Está escribiendo esta carta Pablo a los Corintios. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, dice, acuérdense de mí. Y es lo que hemos hecho. Él ha entregado su cuerpo, el cual fue golpeado. Lo que predicábamos el domingo, fue avergonzado, fue latigado, fue golpeado. Se burlaron de Él, se mofaron de Él, para que tú y yo no pasemos lo que Él ya pagó. Y que a través de su cuerpo, hermanos, fueron crucificadas las enfermedades, las necesidades, los dolores, los padecimientos. Eso es lo que significa, hermanos. Y esto significa el recordar que tú y yo hemos sido perdonados. Nuestro pecado ha sido redimido, ha sido pagado. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? Adelante, mis hermanos. Te digo lo que me dijo el Señor. Mi palabra entró por tus oídos
pero ahora mi cuerpo está dentro de ti. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes, un nuevo pacto. Lo que al principio les decía, había un pacto viejo, un pacto activo, y ese pacto era la ley. Caminábamos bajo la ley, y eso era lo que nos condenaba. Pero ahora dice el Señor que a través de su sangre Él hace un pacto nuevo contigo y conmigo, un nuevo pacto con Él. Esa copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes comen de este pan o beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Nos acordamos de la muerte de Jesús, y no bajo una condición de dolor, pobre Jesús, no. Recordamos los beneficios de su muerte. Recordamos lo que Él sufrió por nosotros. Esa es la remembranza. Hasta que Él venga con nosotros, ya no habrá necesidad de estar así, teniendo una remembranza, porque estaremos con Él. Estaremos con Él. Adelante, mis hermanos. Cierra tus ojos. Dale gracias a Dios. Levanten su voz. Nuestros hermanos que están viendo este video, levanten su voz, dele gracias a Él. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres el que en este momento está ministrando lo que ya Jesús hizo. Eres tú quien nos está hablando lo que ha acontecido y acontecerá. Eres tú quien nos lleva a la remembranza, al recordatorio y a todos los beneficios que aún nosotros, y que aún la misma palabra no lo dice, pero que tú nos lo revelas, porque somos hijos de Dios. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu grande amor a mandar a tu Hijo. Gracias, Jesucristo. Jesús, sobre todo nombre, eres maravilloso, eres poderoso. Espíritu Santo, te damos gracias. Padre, bendigo a tu pueblo, bendigo a mis hermanos espirituales, también los que nos ven a través de YouTube. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Declaro que sus vidas cambian, y que cada vez que nos sentemos a la mesa, cada vez que escuchemos tu palabra, que también es un sinónimo, un símil de sentarnos a tu mesa, que cada vez que nos sentemos y nos levantemos, hay un cambio en nuestra vida, al interior, en el alma y en el cuerpo. Bendigo a mis hermanos aquí presentes, a los ausentes, Señor, te pido que los bendigas, que tu misericordia y tu gracia estén sobre nosotros. Bendecimos este día, y el día de mañana, Señor, Viernes Santo, estaremos dispuestos y estaremos expectantes lo que tú hables a nuestra vida. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, eso es. Dios me los bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana, 6 de la tarde. Bendiciones.